Paula. En diciembre de 1991, la hija de Isabel Allende, Paula, cayó enferma de gravedad y poco después entró en estado de coma. En el hospital, la autora comienza a contar la leyenda de su familia para su hija inerte. Escucha, Paula, voy a contarte una historia, para que cuando despiertes, no estés tan perdida. La leyenda familiar comienza a principios del siglo pasado, cuando un fornido marinero vasco desembarcó en las costas de Chile, mi abuelo. Mucho después, cuando se había convertido en hombre de fortuna ante quien los demás se quitaban el sombrero, me confesó que la peor pobreza es la de cuello y corbata, porque hay que disimularla. Esa época de penurias le templó el carácter. Creía que la existencia es solo esfuerzo y trabajo, y que un hombre honorable no puede ir por este mundo sin ayudar al prójimo. Después se enamoró de mi abuela, la menor de una familia de 2 hermanos, todos locos, excéntricos y deliciosos. Para mí esta pareja fueron siempre el Tata y la Meme. Mira, Paula, tengo aquí el retrato del Tata. Este hombre de facciones severas, pupila clara, lentes sin montura y boina negra es tu bisabuelo. Me gustaría mostrarte una fotografía de mi padre, pero las quemaron todas hace más de 40 años. ¿Dónde andas, Paula? ¿Cómo serás cuando despiertes? ¿Será la misma mujer o deberemos aprender a conocernos como 2 extrañas? ¿Tendrás memoria o tendré que contarte pacientemente los 28 años de tu vida y los 49 de la mía? ¿Para que estas páginas tal vez nunca leas? Mi vida se hace al contarla y mi memoria se fija con la escritura. Lo que no pongo en palabras sobre papel, lo borra el tiempo. Tal como había sido advertida de mi abuela en una sesión de espiritismo, el matrimonio de mis padres fue un desastre desde sus albores. Mi madre no había sido preparada para la maternidad. En aquel tiempo, esos asuntos se trataban en susurros frente a las muchachas solteras, y la Meme no tuvo la ocurrencia de advertirla sobre los indecentes afanes de las abejas y las flores, porque su alma flotaba en otros niveles, más interesada en la traslúcida naturaleza de los aparecidos que en las groseras realidades de este mundo. Sin embargo, apenas presintió su embarazo, supo que sería una niña. La llamó Isabel y estableció con ella un diálogo permanente que no ha cesado hasta hoy. ¿Y dónde estaba Tomás mientras su mujer daba luz y su suegra llevaba a cabo el discreto rapto de su primogénita? No lo sé. Mi padre es una gran ausencia en mi vida. Se fue tan temprano y de manera tan rotunda que no guardo recuerdos suyos. Mi madre convivió con él por 4 años con 2 largas separaciones entre medio, y se dio tiempo para dar a los 3 hijos. En cada parto desaparecía su marido, tal como hacía frente a cualquier problema significativo, y regresaba alegre con un regalo extravagante para su mujer, una vez que la emergencia había sido superada. Quienes lo conocieron y aún viven, me lo describen como un hombre muy inteligente, y no agregan más. En mi niñez lo imaginé como un criminal, y más tarde, cuando supe de perversiones sexuales, se las atribuí todas, pero parece que nada tan novelesco adorna su pasado. Era solo un alma cobarde. Un día se vio acosado por sus mentiras, perdió el control de la situación y salió escapando. Regresó a Santiago y continuó transitando por las calles céntricas, pero como no frecuentaba el mismo medio social, fue como si hubiera muerto. No volví a ver a mi abuela paterna ni a nadie de su familia, excepto Salvador Allende, quien se mantuvo cerca de nosotros por un firme sentimiento de lealtad. Nunca más vi a mi papá, no oí mencionar su nombre, y nada sé de su aspecto físico, por lo tanto, resulta irónico que un día me llamaran para identificar su cadáver en la morgue. Pero eso fue mucho después. En 4 semanas el dolor me ha transformado. Mientras explicaba desde un micrófono las circunstancias que me llevaron a escribir El Plan Infinito, mi agente se abrió paso en el gentío para soplarme al oído que tú habías ingresado al hospital. Tuve el presentimiento feroz que una desgracia fundamental nos había desviado las vidas. Cuando llegué a Madrid 2 días antes, ya te sentías muy mal. Subí corriendo los 6 pisos y ubiqué tu sala en ese monstruoso edificio. Te encontré reclinada en la cama, lívida, con una expresión perdida, y me bastó una mirada para comprender cuán grave estabas. ¿Por qué lloras?, me preguntaste con voz desconocida. Porque tengo miedo. Te quiero, Paula. Yo también te quiero, mamá. Eso fue lo último que me dijiste, hija. Me lancé encima de ti para sujetarte. Grité y grité pidiendo ayuda. La sala se llenó de gente vestida de blanco y me sacaron a viva fuerza. En las largas horas de silencio se me atropellan los recuerdos. Todo me ha sucedido en el mismo instante, como si mi vida entera fuera una sola imagen ininteligible.
la niña y la joven que fui, la mujer que soy, la anciana que seré. Todas las etapas son aguas del mismo impetuoso manantial. Mi memoria es como un mural mexicano donde todo ocurre simultáneamente. Las naves de los conquistadores por una esquina, mientras la Inquisición tortura indios en otra. Los libertadores galopando con banderas ensangrentadas y la serpiente emplumada frente a un Cristo sufriendo entre las chimeneas humeantes de la era industrial. La mente selecciona, exagera, traiciona. Los acontecimientos se esfuman, las personas se olvidan y al final solo queda el trayecto del alma. Esos escasos momentos de revelación del espíritu. No interesa lo que me pasó, sino las cicatrices que me marcan y distinguen. Mi pasado tiene poco sentido. No veo orden, claridad, propósitos ni caminos. Solo un viaje a ciegas, guiado por el instinto y por acontecimientos incontrolables que desviaron el curso de mi suerte. No hubo cálculo, solo buenos propósitos y la baja sospecha de que existe un diseño superior que determina mis pasos. Mi madre regresó a casa de sus padres en Santiago. Un matrimonio fracasado se consideraba entonces la peor suerte para una mujer, pero yo todavía no lo sabía e iba con la frente en alto. En Chile estamos determinados por la presencia eterna de las montañas, que nos separan del resto del continente, y por la sensación de precariedad inevitable en una región de catástrofes geológicas y políticas. Todo tiembla bajo nuestros pies. No conocemos seguridades. Si nos preguntan cómo estamos, la respuesta es sin novedad, o más o menos. Nos movemos de una incertidumbre a otra. Caminamos cautelosos en una región de claroscuros. Nada es preciso. No nos gustan los enfrentamientos. Preferimos negociar. La meme se despidió de la vida con sencillez. Nadie se dio cuenta de sus preparativos de viaje al más allá hasta última hora, cuando ya era demasiado tarde para intervenir. Consciente de que se requiere una gran ligereza para desprenderse del suelo, echó todo por la borda, se deshizo de sus bienes terrenales y eliminó sentimientos y deseos superfluos, quedándose solo con lo esencial. Escribió unas cuantas cartas y por último se tendió en su cama para no levantarse más. Mi abuelo no pudo aceptar la pérdida de su mujer. Creo que vivían en un mundo irreconciliable y se amaron en encuentros fugaces con una ternura dolorosa y una pasión secreta. La situación de mis padres era ambigua, porque en Chile no hay divorcio, pero no fue difícil convencer a Tomás de anular el matrimonio, y así mis hermanos y yo quedamos convertidos en hijos de madre soltera. ¿Sanarás, hija? Te veo en esa cama, conectado a media docena de tubos y sondas, incapaz siquiera de respirar sin ayuda. Apenas te reconozco. Tu cuerpo ha cambiado y tu cerebro está en sombra. ¿Quieres vivir, Paula? Pasaste la vida tratando de reunirte con Dios. ¿Quieres morir? Tal vez ya comenzaste a morir. ¿Qué sentido tienen tus días ahora? Has regresado al lugar de la inocencia total. Has vuelto a las aguas de mi vientre, como el pez que eras antes de nacer, cuando los días ya son demasiados. Despierta, hija, por favor, despierta. Los recuerdos de mi niñez son dramáticos, como los de todo el mundo, supongo, porque las banalidades se pierden en el olvido, pero también puede deberse a mi tendencia a la tragedia. La vida de mi madre es una novela que me ha prohibido escribir. No puedo revelar sus secretos y misterios hasta 50 años después de su muerte, pero para entonces estaré convertida en alimentos de peces, si mis descendientes cumplen las instrucciones de arrojar mis cenizas al mar. A pesar de que rara vez logramos ponernos de acuerdo, ella es el amor más largo de mi vida. Comenzó el día de mi gestación y ya dura medio siglo. Además, es el único realmente incondicional. Ni los hijos, ni los más ardientes enamorados aman así. Ahora está conmigo en Madrid. El día se nos va en el corredor de los pasos perdidos, junto a la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Según el reglamento, solo podemos atravesar esa puerta nefasta 2 veces al día, vestirnos con los delantales verdes, calzarnos forros de plástico y caminar 21 pasos largos con el corazón en la mano hasta tu sala, Paula. Ernesto se quita el chaleco y te lo pasa por las manos inertes. Toca, Paula, soy yo. Dice, ¿es el chaleco que prefieres? ¿Lo reconoces? Ha grabado mensajes secretos y te los deja puestos con audífonos para que escuches su voz cuando está sola. Lleva un algodón impregnado en su colonia y lo coloca bajo tu almohada para que su olor te acompañe. A las mujeres de nuestra familia el amor les llega como un vendaval. Así le pasó a mi madre con el tío Ramón, a ti con Ernesto, a mí con Willy y supongo que le sucederá igual a las nietas y bisnietas que vendrán. En la dimensión del cosmos y en el trayecto de la historia somos insignificantes. Después de nuestra muerte todo sigue igual,
como si jamás hubiéramos existido. Pero en la medida de nuestra precaria humanidad, tú, Paula, para mí eres más importante que mi propia vida y que la suma de casi todas las vidas ajenas. Cada día mueren 60 millones de personas y nacen aún más. Sin embargo, solo tú naciste, solo tú puedes morir. No sé cómo alcanzarte, te llamo, pero no me oyes, por eso te escribo. La idea de llenar estas páginas no fue mía. Hace varias semanas que no tomo iniciativas. Apenas se enteró de tu enfermedad mi agente, vino a darme apoyo. Toma, escribe y desahógate. Si no lo haces morirás de angustia, pobrecita mía. No puedo, Carmen. Algo se me ha hecho trizas por dentro. Tal vez no vuelva a escribir nunca más. Escríbele una carta a Paula. La ayudará a saber lo que pasó en ese tiempo que ha estado dormida. Y así me entretengo en los momentos vacíos de esta pesadilla. No había cumplido aún 17 años cuando comencé a trabajar. Desde entonces lo he hecho siempre. Terminé el colegio y no supe qué hacer con mi futuro. Debí plantearme ir a la universidad, pero estaba confundida. Quería independencia y de todos modos pensaba casarme pronto y tener hijos. Ese era el destino de las muchachas de entonces. Ese año murió el tío Pablo en un extraño accidente aéreo. Volaba sobre el desierto de Atacama, en una avioneta, y el aparato estalló en el aire. Mi abuelo recibió la amarga noticia sin un gesto. Apretó la boca, se puso de pie apoyado en su bastón y salió cojeando a la calle para que nadie pudiera ver la expresión de sus ojos. No volvió a hablar de su hijo favorito, tal como no mencionaba la meme. Para ese viejo valiente, mientras más profunda la herida, más privado el dolor. Los hijos condicionaron mi existencia. Desde que nacieron, no he vuelto a pensar en términos individuales. Soy parte de un trío inseparable. Nunca se me ocurrió que la maternidad fuera optativa. La consideraba inevitable, como las estaciones. 100 días han pasado exactamente, 100 días de que caíste en coma. A mi madre le fallaron las últimas fuerzas. Ayer no pudo levantarse por la mañana. Está agotada y aceptó finalmente las presiones para regresar a Chile. Compré el pasaje y hace un par de horas fui a dejarla al avión. No se te ocurra morirte y dejarme infinitamente huérfana, le advertí al despedirnos. Tantas veces oí decir que en Chile vivíamos en un matriarcado que casi lo creo. No sé quién inventó el mito del matriarcado, ni cómo se ha perpetuado por más de 100 años. Tal vez un visitante de otras épocas advirtió que las chilenas son más fuertes y organizadas que la mayoría de los hombres. Concluyó frívolamente que tienen el mando, y de tanto repetir aquella falacia, acabó convertida en dogma. Ellas solo reinan a veces entre las paredes de su casa. Los varones controlan el poder político y económico, la cultura y las costumbres, proclaman las leyes y las aplican a su antojo, y cuando las presiones sociales del aparato legal no bastan para someter a las mujeres más alzadas, interviene la religión con su innegable sello patriarcal. Lo imperdonable es que son las madres quienes se encargan de perpetuar y reforzar el sistema, creando hijos arrogantes e hijas serviciales. Si se pusieran de acuerdo para hacerlo de otro modo, podrían terminar con el machismo en una generación. El ambiente prudente y moralista, la mentalidad pueblerina y la rigidez de las normas sociales de estos tiempos en Chile eran agobiadores. Pronto mi abuelo se acostumbró a mi vida pública y dejó de lanzar mis artículos a la basura. No los comentaba, pero de vez en cuando me preguntaba qué opinaba Michael y me recordaba que debía sentirme muy agradecida por tener un marido tan tolerante. No le gustaba mi reputación de feminista, ni mis vestidos largos y sombreros antiguos, pero me perdonaba las extravagancias, porque en la vida real yo cumplía el papel de madre, esposa y ama de casa. El feminismo no me alcanzó para repartir las tareas domésticas. En verdad, esa idea no me pasó por la cabeza. Creí que la liberación consistía en salir al mundo y echarme encima los deberes masculinos, pero no pensé que también se trataba de delegar parte de mi carga. El resultado fue mucho cansancio, como le pasó a millones de mujeres de mi generación, que hoy cuestionan los movimientos feministas. Mi padre murió de un ataque fulminante. No tuvo tiempo de sacar la cuenta de sus grandezas ni de sus miserias, porque una ola de sangre le inundó las cavidades más profundas del corazón y quedó tirado en la calle como un indigente. Al revisar los bolsillos de su ropa, encontraron algunos papeles, relacionaron el apellido y se pusieron en contacto conmigo para que identificara el cadáver. El tiempo transcurre muy lento, o tal vez el tiempo no pasa, sin que nosotros pasamos a través del tiempo. Me sobran los días para reflexionar, nada que hacer, solo esperar, mientras tú existes en este misterioso estado de insecto en capullo. Me pregunto qué clase de mariposa emergerá cuando despiertes. En septiembre de 1970,
Salvador Allende fue elegido presidente por una coalición de marxistas, socialistas, comunistas, grupos de la clase media desilusionados, cristianos radicales y millares de hombres y mujeres pobres agrupados bajo el emblema de la unidad popular y decididos a embarcarse en un programa de transición al socialismo. En el mismo instante que se anunció el triunfo de Allende, sus adversarios comenzaron el sabotaje y la rueda de la fortuna viró en una dirección trágica. El presidente Allende nombró al tío Ramón embajador de Argentina, y así es como mi madre se convirtió en la administradora de un edificio monumental en la única colina de Buenos Aires. El tío Ramón, entusiasmado con su misión en Argentina, abrió las puertas de la embajada a políticos, intelectuales, prensa y todo aquel que contribuyera al proyecto de Salvador Allende. Secundado por mi madre, quien en estos 3 años dio muestras de gran fortaleza, organización y valentía, se empeñó en normalizar las difíciles relaciones entre Chile y Argentina. 2 vecinos que habían tenido muchos roces en el pasado y ahora debían superar el recelo provocado por el experimento socialista chileno. Poco después estalló una bomba en el edificio, que redujo las lámparas y ventanas a una montaña de polvo de cristal y destrozó para siempre los nervios de la perra suiza de mi madre, pero nadie resultó herido. Para callar el escándalo, se anunció a la prensa que había sido una explosión de gas en una cañería deficiente. Ese fue el primer atentado terrorista que enfrentaron mis padres en esa ciudad. 4 años más tarde tendrían que huir entre gallos y medianoche para salvar sus vidas. El especialista en tu enfermedad porfiria sostiene que sanarás por completo, pero el neurólogo ha pedido una batería de exámenes que comenzaron ayer. Hicieron uno muy doloroso para comprobar el estado de los nervios periféricos. Te llevé en una camilla por los dédalos del hospital hasta la otra ala del edificio. Allí te pincharon los brazos y las piernas con agujas y luego aplicaron electricidad para medir tus reacciones. Cada vez que el corrientazo entraba en tu cuerpo, yo lo sentía en el mío, agravado por el terror. El dolor es inevitable en el paso por esta vida, pero dicen que casi siempre es tolerable si no se le opone resistencia y no se agregan miedo y angustia. Este martes inolvidable, salí de mi casa rumbo a la oficina como cada mañana. Michael partió también, y supongo que poco más tarde los niños se fueron caminando al colegio, con sus bolsones a la espalda, sin saber que las clases estaban suspendidas. Media tarde supe por una llamada confidencial que Salvador Allende había muerto. Los 4 generales de las Fuerzas Armadas y Carabineros aparecieron en televisión, explicando los motivos del pronunciamiento militar, como llamaron al golpe. El más violento de los generales de la Junta parecía el de la aviación, el más insignificante el de Carabineros, el más gris un tal Augusto Pinochet, del cual pocos habían oído hablar. Durante casi 50 años he toreado la violencia y el dolor, confiada en la protección que me otorga el sol de la buena suerte que llevo en la espalda, pero en el fondo siempre sospeché que tarde o temprano me caería encima el zarpazo de la desgracia. La selección de la especie no ha servido para que florezca la inteligencia o evolucione el espíritu. A la primera oportunidad nos destrozamos unos a otros como ratas prisioneras en una caja demasiado estrecha. A Paula tuve que cortarle su larga melena y ahora tiene una cabeza de muchacho. Parece mucho más joven, ha vuelto a la niñez. Me pregunto cuánto más viviré y para qué. La edad y las circunstancias me han colocado junto a esta silla de ruedas para velar por mi hija. Soy su guardiana y la de mi familia. Estoy aprendiendo a toda prisa las ventajas del desprendimiento. ¿Dónde estaba Paula antes de entrar al mundo a través de mí? ¿Dónde irá cuando muera? Paula ya está en Dios. Dios es lo que une, aquello que mantiene el tejido de la vida. Lo mismo que tú llamas amor, replicó mi madre. Si te ha gustado este video, te recomiendo leer Paula, en donde Isabel Allende ejerce su prodigioso talento narrativo para recuperar y asumir sus propias vivencias como mujer y como escritora, así como las de su familia y las de la historia reciente de su país. Isabel Allende nació en 1942, en Perú. Pasó la primera infancia en Chile y vivió en varios lugares en su adolescencia y juventud. Después del golpe militar de 1973, en Chile se exilió en Venezuela y a partir de 1987 vive como inmigrante en California. Síguenos con más libros para la vida en tu biblioteca audiovisual.